En cada etapa histórica, las sociedades han pretendido medir el desenvolvimiento del sistema económico, lo que ha impulsado la creación y el perfeccionamiento de los sistemas de contabilidad nacional, surgida de la costumbre de comparar la riqueza y el poder, de individuos, casas nobles rivales y de países. La escuela mercantilista en Francia e Inglaterra, en los siglos XVI y XVII, sostuvo que el comercio exterior y la navegación eran las dos ocupaciones más productivas, ya que incrementaban el stock de oro de un país. Esta escuela tuvo un concepto erróneo de la riqueza nacional y ninguna noción del ingreso nacional, sosteniendo que el gobierno es un agente importante en el incremento de la riqueza de la nación, al ejercer un control sobre las exportaciones, las importaciones, los movimientos de oro, la producción y el comercio internos. Ya desde el siglo XVII, William Petty y Bois Guilbert, concebían a la producción y al ingreso nacionales, en términos globales, pero el proceso de desarrollo teórico sufrió una reversión, en el siglo XVIII, cuando los fisiócratas, formularon un concepto materialista de la producción, definiendo el ingreso nacional y la riqueza, solo como un agregado de mercancías de consumo, que procedían de la agricultura, como única ocupación productiva, excluida la industria y el comercio, a lo que se le conoció como concepto de producción material restringida. En el siglo XVIII, Adam Smith consideró que la riqueza solo se constituía por la producción de bienes físicos, mercancías tangibles y almacenables, con algún valor de mercado, concepción a la que se le denominó producción material, de mercado, incluyendo lo procedente de la manufactura, el comercio y el transporte de mercancías y, no solo a lo producido por la agricultura, como sostenía la fisiocracia, pero excluyendo al resto de los servicios. La restricción de la producción a objetos materiales por Adam Smith, fue un importante error, que llevó a afirmar a Carlos Marx, que la mercancía es la forma más elemental de la riqueza burguesa, por lo que el trabajo productivo es el que produce mercancías, es decir, bienes de consumo y bienes de inversión neta, resultante del trabajo de los obreros, como único factor productivo y única fuente de todo el valor generado en la economía. Después de la Primera Guerra Mundial surge un nuevo concepto dinámico del Producto e Ingreso Nacional, debido a que John Maynard Keynes, incluyó el consumo, la inversión, el gasto gubernamental, las exportaciones y las importaciones. Actualmente, el ingreso nacional se organiza alrededor del concepto de producción global, que incluye a los bienes materiales e inmateriales, es decir a los bienes y servicios. La importancia del debate, que duró más de 300 años, de lo que debía considerarse como producción y por tanto, ingreso nacional, radica en lo que se incluye, o no, en la medición o contabilidad de los agregados macroeconómicos, siempre en estrecha relación con una concepción teórica. El origen de la contabilidad nacional surge de la necesidad de registrar, sistemáticamente, los fenómenos económicos de una nación durante un determinado periodo de tiempo, para describir cuantitativamente la magnitud, estructura y evolución de las transacciones económicas, proporcionar los indicadores macroeconómicos, propiciar el análisis de los distintos procesos económicos y sociales, apoyar la formulación de la política económica. La contabilidad nacional es un registro de los hechos económicos que realizan las entidades de un país, por lo cual requiere de un sistema estadístico nacional, que haga posible la medición del producto, del ingreso y otros conceptos macroeconómicos, que son presentados en cuadros o cuentas. Se trata de un modelo estático que describe ex post la evolución del desempeño económico en un periodo dado, a través de indicadores macroeconómicos. Las teorías y conceptos que dan origen a la contabilidad nacional, devienen de un desarrollo teórico de alrededor de 300 años.
La escuela mercantilista en Francia e Inglaterra, en los siglos XVI y XVII, sostuvo que el comercio exterior y la navegación eran las dos ocupaciones más productivas, ya que incrementaban el stock de oro de un país. Esta escuela tuvo un concepto erróneo de la riqueza nacional y ninguna noción del ingreso nacional. La doctrina mercantilista sostenía que el comercio exterior y la navegación eran las dos ocupaciones más productivas, pues eran estas las que mayor capacidad tenían para aumentar las reservas de oro de un país y que el gobierno es un agente importante en el incremento de la riqueza de la nación, al ejercer un control sobre las exportaciones, las importaciones, los movimientos de oro y sobre la producción y comercio internos. A finales del siglo XVII, Petit y Bois-Guilbert formularon su teoría, en la que consideraban la riqueza como un inventario de bienes de consumo y de medios de producción, que da origen al concepto de ingreso nacional como un flujo de bienes y servicios. Se trata de un auténtico concepto de producción global, que definía la producción como la creación de todas las cosas útiles, ya fuesen materiales o inmateriales. El concepto de ingreso nacional fue enunciado por William Petit como la suma del gasto anual del pueblo y del excedente restante después del gasto, indicando que donde un pueblo prospera, ahí el ingreso es superior al gasto, y que la riqueza de la nación es efecto del trabajo anterior o pasado. Petit realizó los primeros cálculos estadísticos del ingreso nacional, para medir el grado de poder económico y de bienestar de la nación y definió el ingreso del pueblo como la suma del valor anual del trabajo de la gente y del producto anual de la reserva o riqueza de la nación, anticipándose así a la moderna distinción entre el ingreso del trabajo y el ingreso del capital. Gregory King, definió de manera más amplia el ingreso nacional. Sus cálculos estadísticos y de análisis del ingreso nacional, fueron más elaborados y precisos. Usó los conceptos de ingreso, gasto, e incremento de la riqueza anual de la nación, preparó por separado estimaciones del ingreso per cápita, del gasto y del ahorro para cada clase social en Inglaterra, cuya suma le permitió obtener el ingreso nacional, estimando así la distribución del mismo. Sus cálculos los plasmó en una hoja de balance nacional, anticipándose a las cuentas nacionales actuales. Bois-Guilbert identificó el ingreso nacional, como un flujo de bienes y servicios y, también, como un flujo de ingresos monetarios y, consideró que se constituía por dos partes, el ingreso proveniente de la propiedad, renta, interés, utilidades y derechos, y el ingreso proveniente del trabajo, salarios. Vauban afirmó que el ingreso nacional, ingreso del reino, estaba compuesto por los ingresos de la agricultura, el comercio, la industria y todas las demás ocupaciones. Fue el primer teórico, en Francia, que trató de darle una expresión estadística al ingreso nacional. En el siglo XVIII, los fisiócratas, formularon un concepto materialista de la producción, definiendo el ingreso nacional y la riqueza, como un agregado de mercancías de consumo solamente. Trataron a la agricultura como la única ocupación productiva, debido a que, en su óptica, era la única que reintegraba a los productores más de su inversión de capital y trabajo, y consecuentemente, consideraban que la industria y el comercio no eran actividades necesariamente inútiles pero sí estériles, que solo reintegraban su costo. La fisiocracia, formuló también un concepto de ingreso neto. François Quesnay, 1694-1774, propuso los conceptos más innovadores y el marco general del pensamiento fisiócrata en el análisis económico,
caracterizado por relaciones de causa-efecto. Explicó los hechos económicos y las acciones individuales, considerando a la sociedad como un sistema general, interrelacionado. El concepto fisiócrata del ingreso nacional sentó las bases para la estimación realizada por el científico Antoine Laurent Lavoisier, a instancias de la Asamblea Nacional Francesa en 1791, que lo decapitó por este y otros servicios, 3 años después. La tabla económica, Tableau économique, de Quesnay, demostraba que el flujo del ingreso nacional se originaba en los agricultores y sus trabajadores, para llegar, primero, a los terratenientes, y después a las personas encargadas de las actividades no agrícolas restantes. Dicha tabla ha sido considerada como una primera aproximación al multiplicador de Keynes y a un cierto sistema de equilibrio de tipo walrasiano. Para otros, es una tabla de insumo-producto y el primer sistema clásico de determinación de precios. Por ello se ha considerado que se anticipó, al sistema de reproducción de Marx. Los fisiócratas, realizaron una aportación nueva y duradera, hacia un concepto más claro y realista de la producción y el ingreso nacional, al resaltar la función que tiene el capital, en la formación del ingreso nacional y, sentar las bases para la estimación del ingreso nacional del científico, Antoine Lavoisier. Pietro Berri, 1728-1797, definió la producción y el ingreso nacionales, sin la restricción de Adam Smith, pues no limitó la producción a la creación de objetos materiales. Para Berri, en toda nación, los habitantes consumen anualmente, no solo alimentos, sino también ropa y muebles, así como todo aquello que puede servir al hombre. La suma de los valores de estos objetos constituye el consumo anual de la nación. Cuando una nación produce más de lo que consume, su riqueza aumenta. Si consume más de lo que produce, su riqueza disminuye. En el siglo XVIII, Adam Smith, 1723-1790, en su obra La riqueza de las naciones, publicada en 1776, adoptó la distinción hecha por los fisiócratas entre el trabajo productivo e improductivo, incluyendo en la categoría de productivo todo el trabajo involucrado en la producción de bienes materiales, pero criticó a los fisiócratas por clasificar la manufactura, el comercio y el transporte como ocupaciones estériles, pues consideró que estas ramas de la producción de bienes materiales, al igual que la agricultura, tenían la capacidad de reintegrar un ingreso neto a los productores, como utilidad y no como renta neta. Adam Smith definió el ingreso bruto de un país como el valor agregado de todos los productos generados en un año, y al ingreso neto como el valor restante después de las deducciones de costos de materia prima y otras aplicaciones. Smith observó que las adiciones al capital humano, como parte del ingreso nacional neto, constituían la fuente principal para aumentar la producción nacional y la propiedad. Adam Smith definió a los trabajadores productivos como los que se ocupaban de la agricultura, la manufactura, el comercio y el transporte de mercancías y, como improductivos, a los trabajadores del personal civil y militar del gobierno, a los profesionales, trabajadores domésticos y los demás involucrados en la prestación de servicios personales y servicios de habitaciones. Consideraba que el Producto Nacional estaba constituido por mercancías, y el ingreso nacional o ingreso neto, por salarios, renta y utilidad derivada de la producción de estos artículos. Los sueldos y salarios, utilidades y otras formas de ingreso recibido, por la prestación de servicios, eran una percepción derivada, que provenía del ingreso originado por el trabajo productivo y solo representaban un gasto. Schumpeter culpó a Adam Smith,
por lo insatisfactorio de la teoría económica en los 100 años subsiguientes, y por muchas controversias que hubiesen sido innecesarias si hubiera resumido de distinta manera, las diferencias entre trabajo productivo e improductivo y las del producto material e inmaterial. Smith mostró un notable interés en temas como la división del trabajo y sus implicaciones, el tratamiento y asignación del precio, y la crítica a la falacia mercantil. En la teoría del precio, estableció, por primera vez, una clara distinción entre los factores de la producción, tierra, trabajo y capital, y las categorías de rentabilidad, renta, sueldos y ganancias, lo cual dio un nuevo significado a su concepción de la interdependencia general del fenómeno económico. Adam Smith consideró a la riqueza como un acervo de bienes, descuidando su aspecto como flujo de utilidades. Su restricción de la producción a objetos materiales fue también un importante error, de tal magnitud, que cuando Carlos Marx retoma ese concepto, después de un siglo, le da un significado totalmente diferente, resultando destructivo para los fundamentos éticos del capitalismo. La doctrina de Smith, sobre la producción, la riqueza y el ingreso, fue adoptada por Ricardo Malthus, James Mill, John Stuart Mill y con cierta calificación por Baxter, en Inglaterra, por Sismondi, Daire y Baudrillard en Francia, por Uffeland, Jacob, Krauss, Rau y Neumann, en Alemania. Una gran parte de las estimaciones posteriores sobre el ingreso nacional, se basaron en la teoría de Smith. El regreso al concepto de producción global, se da en Inglaterra, Francia y Alemania, donde fue criticado el concepto de producción material de Adam Smith, por economistas, que en su mayoría, no aceptaron los conceptos de su economía liberal y, concibieron a la producción como servidora del consumo y, al producto nacional, como integrado por mercancías y servicios. El concepto de producción global, de Alfred Marshall, 1842-1924, fue adoptado por todos los economistas modernos. A él se debe, la importante distinción entre el ingreso nacional bruto y el ingreso nacional neto, para evitar la doble contabilización. Hacia finales del siglo XVIII, aparecieron estimaciones sobre el ingreso nacional basadas en el concepto de producción global, entre las que se encontraban las de William Marr, en Inglaterra, Louis Wolowski, Alfred de Foville y C. Colson, en Francia. Cuando el concepto de Adam Smith estaba por descartarse, recibió el apoyo del fundador del socialismo científico, Carlos Marx, 1818-1883, quien expuso una versión nueva del concepto, en el libro Teorías del valor excedente, o plusvalía, al afirmar que Adam Smith estaba en lo correcto en distinguir el trabajo productivo del improductivo, pero que esta distinción de Smith tenía dos ideas no relacionadas. Una de ellas consideraba al trabajo como un proveedor de utilidades y capital al empresario, que para Marx era significativa para el análisis de las operaciones del sistema económico capitalista, pero el considerar la producción de servicios para el consumo, era un error, porque el carácter concreto del trabajo y de su producto, no guarda la menor relación con la división del trabajo, en productivo e improductivo. Marx negó que la forma, material o inmaterial, del producto, tuviera relación con la distinción entre el trabajo productivo e improductivo, pues el hecho de que una mercancía tenga un valor de uso más duradero que un servicio, no vuelve productivo al trabajo implicado en su manufactura. La mercancía constituye la forma más elemental de la riqueza burguesa.
Decir que trabajo productivo es el que produce mercancías es más elemental que decir que trabajo productivo es el que produce capital. Los seguidores de Marx no se preocuparon por las finas distinciones que estableció en teorías de la plusvalía, entre la materialización de la plusvalía en el producto y la materialización de su valor de uso, que permitieron incluir los servicios en la producción. Para ellos, producción material significaba la producción de bienes materiales en toda época y solo ésta merecía ser llamada producción, afirmación que resultó ser una nefasta vulgarización y antihistórica interpretación de Marx. En su teoría del valor, Marx insistía en que los valores de todas las mercancías eran solo trabajo congelado, las utilidades, incluido el interés, eran solo plusvalía creada por el trabajo que el empresario se apropiaba para sí mismo. El ingreso nacional consistía en salarios, utilidades, interés y renta, siendo en realidad un ingreso creado por la clase trabajadora. Al producto, Marx lo definió como la suma de bienes de consumo y bienes de inversión neta, identificando al valor bruto, como la suma de salarios, renta, utilidades y reposiciones de capital. Para Carlos Marx, el ingreso nacional podía calcularse con el método del producto o del ingreso, es decir, tomando el valor bruto del producto total menos los gastos materiales y las reposiciones de capital o agregando los ingresos derivados de la producción. Marx distinguió entre el valor del producto y el valor nuevo o el valor recién producido, conocido actualmente como valor agregado. Para él, el valor del producto era la suma del valor nuevo y la reposición de capital consumido. También hizo la importante distinción entre producto bruto, que incluía los valores duplicados de materia prima, provisiones, la reposición de capital consumido y otros. El valor nuevo producido durante todo el año, compuesto por salarios, utilidad, interés y renta, lo denominó ingreso bruto de la sociedad, hoy conocido como ingreso nacional neto. Uno de los creadores de técnicas e instrumentos de medición fue Leon Walras, quien en 1874, hizo una interpretación matemática de la teoría del equilibrio general en la que, la producción y el consumo, se presentan a través de ecuaciones lineales que reflejan la oferta total y la correspondencia entre ellos, creó la ley que lleva su nombre, mediante identidades contables. La ley de Walras, implicaba, a decir de este autor, que el egoísmo humano, patenta la racionalidad capitalista, en la búsqueda hedonista de satisfactores de necesidades creadas por el mercado. En ese individualismo, se expresa el principio de Pareto, donde todos buscan la máxima satisfacción, con el mínimo de sacrificio y que con la ley de Walras, garantiza precisamente, al egoísmo humano como asegurador del bienestar general, puesto que al procurar cada individuo su propio beneficio, colateralmente causa el beneficio de los demás. A decir de Jorge Isauro Rionda Ramírez, esto no es así, pues el egoísmo humano, en la búsqueda del enriquecimiento personal, causa la existencia de pobres, en el hemisferio capitalista. El economista Wassily Leontief, en su investigación de la economía norteamericana, elaboró unas tablas para los años de 1919, 1929 y 1939, a las que llamó input-output, insumo-producto. Su análisis nació bajo la influencia de la teoría marxista de la reproducción y, de la práctica de balances reales en la Unión Soviética. Su expresión matemática, similar a las ecuaciones de Walras y del estadístico Dmitriev, sirvió de base para el desarrollo del modelo marxista del balance intersectorial. En la práctica de la planificación soviética, la tabla de relaciones intersectoriales de Leontief, fue aplicada para elaborar el primer balance del Producto Social Global,
del periodo 1923-1924, durante la primera etapa de construcción del socialismo. Más tarde, Leontief recibió la influencia de Richard Stone. Los avances teóricos del último cuarto del siglo XIX, fueron representados por dos corrientes de pensamiento completamente diferentes. Una repudiaba lo expuesto por Smith y retomaba el concepto de producción global del siglo XVII, esta posición teórica fue aceptada por todas las escuelas económicas excepto por las marxistas. En el siglo XX, se adoptó como base conceptual, la producción global, para las estimaciones del ingreso nacional, en todos los países, salvo en los que dominaba la filosofía marxista. La otra corriente de pensamiento, la de Carlos Marx, reformuló y extendió el concepto original de Smith, sobre la producción material restringida, reelaborada con base en la filosofía y el lenguaje marxista, fue adoptada como base de las estimaciones del ingreso nacional de todos los países socialistas. En la década de los 30 en Polonia, Michał Kalecki desarrolló en forma paralela a John Maynard Keynes, una teoría de la demanda efectiva, a partir de las ecuaciones marxistas de la reproducción, con las cuales formalizó el ingreso nacional, la oferta y la demanda, el ingreso y el gasto y otros conceptos macroeconómicos. Después de la Primera Guerra Mundial, surge un nuevo concepto dinámico del ingreso nacional, debido a la gran influencia ejercida por John Maynard Keynes, 1883-1946. Keynes incluyó primero 4 factores estratégicos, a saber, el volumen del consumo, el volumen de la inversión, la cantidad de dinero y la tasa de interés. Posteriormente, cuando las finanzas del gobierno se habían expandido considerablemente en la economía, se agregaron 2 factores estratégicos más, que fueron el gasto gubernamental y la recaudación fiscal. Keynes manifestó que el volumen de empleo, en cualquier tiempo, estaba en función de los cambios en el tamaño y la dirección de uno o más de estos factores estratégicos. El enfoque keynesiano se asocia a la doctrina fisiócrata y a la tabla económica de Quesnay, en los que la estructura y el tamaño del ingreso nacional bruto de una nación, eminentemente agrícola, variaban, dependiendo de la forma de asignación del producto neto, Produit net, y del tamaño de cualquiera de los factores estratégicos en este tipo de economía. Keynes fue uno de los principales precursores de los actuales sistemas de cuentas nacionales. En su teoría de la demanda efectiva, usó un modelo simple, en el que la inversión es un mecanismo regulador del equilibrio global. Los estudios realizados por Keynes, generaron un gran avance de la información estadística en los países más desarrollados, al publicar cifras que constataban la teoría con la práctica. En 1938, Hicks introduce consideraciones interesantes al estudiar el concepto de ingreso en términos de la economía dinámica. Por ejemplo, en Valor y Capital, 1938, escribió, la confusión teórica entre ingreso, ex post y ex ante, corresponde a la confusión práctica entre ingreso y capital. De aquí, parece deducirse que quien intente hacer un cálculo estadístico del ingreso social, se enfrenta con un dilema. El ingreso que se puede calcular no es el verdadero ingreso que se busca, no puede ser calculado. Tal dilema solo puede resolverse, utilizando el ingreso social ex post y, ajustarlo de forma razonable, a los cambios en los valores capitales, que tengan un carácter accidental. Como puede verse, existe una relación íntima entre teoría económica y medición de los hechos económicos, pues el concepto de actividad productiva, desde los fisiócratas hasta Smith, Marx y Keynes, en su evolución histórica,
ha estado atado a una concepción teórica básica de la economía. En cada etapa histórica, las sociedades han pretendido medir aquello que les ha interesado, lo que constituye la causa esencial que ha impulsado el perfeccionamiento de los sistemas de contabilidad nacional. En la actualidad, el análisis del ingreso nacional se organiza alrededor del concepto de producción global. El concepto de producción global está siendo refinado, reexaminado y ampliado en forma constante, para lograr una mayor consistencia teórica, técnicas más confiables, y reflejar de manera más adecuada las actividades productivas de esta época. Se están desarrollando nuevos desgloses del ingreso nacional, para mostrar, no solo su origen en las diversas ramas de producción y su redistribución, entre individuos y grupos, sino también su gasto en varios tipos de productos, de consumo final e inversión. Se están introduciendo series de nuevos agregados de ingreso, cuyo grado de brutos o netos es variable, a fin de permitir un análisis más diversificado de las operaciones de las economías nacionales. Se usan cada vez más las estimaciones del ingreso nacional, tanto por los gobiernos como por los grupos privados. Estos últimos han llegado a depender más de dichas estimaciones, en la formulación de sus programas de producción y de sus planes económicos y financieros.